Buenas noches, tengan los que apenas están conectando. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si alguno tiene una petición, una petición que oremos, lo pueden comentar para que al final podamos orar por la petición. Sabemos que su palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Vamos a empezar ese tiempo con alabanza y adoración para nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque es bueno alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ver
bendecimos, Cordero Santo. Recibe esta alabanza, Dios, que hemos entonado para ti. Pero queremos tener un tiempo también de adoración, Señor. Bendecir tu nombre, porque tú eres eterno, Dios, eres glorioso, eres majestuoso. Te damos gloria, te damos adoración. Te bendecimos, Dios.
Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Deseamos que estén muy bien. Pues el día de hoy yo voy a tomar el lugar porque mi esposo el día de ayer y hoy en la mañana se sintió un poco mal, entonces lo llevamos al doctor y gracias a Dios solamente es por una infección en la garganta, pero pues por obvias razones pues no puede hablar mucho, ¿verdad? Por su garganta. Y pues esperamos sus peticiones de oración, hermanos, y pues para que podamos orar durante la transmisión por ustedes, que Dios les bendiga, que Dios esté ahí con cada uno de ustedes en sus hogares, en sus familias, que pues Dios los siga bendiciendo. Amén. Hermanos, yo el día de hoy les voy a dar un testimonio, que es el testimonio de mi vida, y voy a dar unas citas bíblicas. Entonces si me pueden acompañar al libro de Lucas 15, del 1 al 7, y antes de leerlo vamos a hacer una pequeña oración. Amén.
Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este día, Señor. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Te hemos alabado, Señor, hemos exaltado tu santo nombre, Señor Jesús. Padre Celestial, Señor, hemos bendecido, Señor, tu nombre, Padre Celestial, Señor, en gratitud, Señor, a ti, Padre Celestial, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos sostiene, Señor, que tú eres, Señor, nuestra compañía, bendito Dios, Señor, cada día, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y grande es tu misericordia, bendito Dios, Señor, que tú hasta el día de hoy no nos has dejado, bendito Dios, Señor, aún a pesar, Señor, del tiempo difícil, Señor Jesús, tú estás con nosotros, Señor, y en ti podemos encontrar fortaleza, refugio, Señor Jesús, en ti podemos encontrar, Señor, esperanza, bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pido que tú tomes, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, por toda situación que pudieran estar viviendo, Señor, en su economía, en su salud, en su familia, Padre Celestial, Señor, pero sobre todo en su vida espiritual, Señor, que en este tiempo, Señor, no nos descuidemos, Señor Jesús, que en este tiempo, Señor, podamos estar cerca de ti, Señor, anhelando tu presencia, Señor, en esa comunión íntima contigo, Señor. Padre Celestial, Señor, que nuestro espíritu, Señor, esté inquieto por ti, Señor, anhelándote, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, y te pido por cada uno de mis hermanos, aun por los que quizá están en un tipo de enfermedad, Señor, que tú extiendas tu mano de sanidad y de poder sobre sus vidas, Padre. Te damos gracias en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así vamos a ir al libro de Lucas 15, del 1 al 7, y se los voy a leer, hermanos. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén, aleluya. Entonces, bueno, obviamente pues nosotros, cada uno de nosotros, quizá cuando hemos llegado a los pies de Cristo, pues aprendemos o reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Y así pues habla esta parábola de esa oveja perdida, y pues cada uno de nosotros hemos sido esa oveja perdida, pero que hemos sido hallada por nuestro pastor, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les voy a dar mi testimonio, y a mí me gusta pues iniciar por el día que yo nací, ¿verdad? Porque cuando yo nací con un problema en el corazón. Era un soplo en el corazón, y pues yo desde ahí puedo ver la mano de Dios, ¿verdad? Que Él permitió que pues yo pudiera vivir, ¿verdad? En las operaciones que me hicieron de pequeña, y pues bueno, Él desde ahí me mantuvo con vida para que el propósito que Él tenía para mí se cumpliera. Bueno, y pues algunas citas se las voy a leer y unas nada más se las voy a decir. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Entonces Él desde antes ya sabe que nosotros tenemos un propósito para aquí en la tierra, ¿verdad? Que Él nos ha escogido para cumplir ese propósito, que nosotros durante el camino pues sabemos y encontramos ese propósito, ¿verdad? Que es conocerle a Él y clamar a su nombre y proclamarlo, ¿verdad? Bueno, yo durante mi niñez pues recuerdo que pues yo era muy tímida y muy callada, ¿no? Hasta ahora quizá esa es como mi forma de ser, ¿no? A veces soy muy, muy seria, muy tímida, ¿verdad? Pero desde pequeña siempre fui así. Pero en ese tiempo era porque yo vivía situaciones que para mí eran difíciles en ese momento de pequeña, cosas que no entendía por qué me habían pasado a mí, pero una de ellas
era que mi papá pues era alcohólico, ¿verdad? Él era un hombre que pues yo quise mucho, lo amé, ¿verdad? Como mi padre, pero él era alcohólico y él era un hombre muy responsable con nosotros, nunca nos hizo falta el alimento, la provisión, él fue un hombre muy trabajador, pero el único problema que él tenía era que, bueno, dos problemas, una que no tenía a Jesucristo en su corazón y la otra que era un hombre alcohólico. Y por ese alcoholismo mi papá maltrataba a mi mamá o maltrataba a mis hermanos. A mí pues casi la verdad nunca recibí maltrato de parte de él físicamente, a lo mejor en palabras sí, pero mis hermanos y mi mamá pues de otras formas, ¿verdad? Aparte de las palabras, él era muy, muy duro, aparte de que también él estuvo trabajando en el ejército, pues más todavía, ¿verdad? Era un hombre a veces duro que se le dificultaba demostrar sus sentimientos o el amor que tenía hacia nosotros. Bueno, ese es uno de los puntos de mi niñez, pero bueno, a pesar de que yo miraba o yo recuerdo que era muy tímida, muy callada, yo recuerdo que también era una niña como muy soñadora y pues a veces como mis hermanos eran más grandes que yo, pues no tenía con quién platicar, ¿verdad? Y mis papás estaban en otras ocupaciones, en el trabajo, en los quehaceres, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que en las noches a mí me gustaba subirme en la azotea de mi casa y mirar al cielo y mirar las estrellas y recuerdo que hablaba hacia el cielo, pero no sabía a quién le hablaba. Pero yo sabía que alguien me estaba escuchando. Ay, perdón que llore, pero luego me gana el sentimiento. Yo sabía que alguien me estaba escuchando allá en el cielo, pero yo todavía era quizá muy pequeña y no comprendía que existía un Dios. Y pues a mí me gustaba platicar porque yo sentía que alguien me escuchaba. Y bueno, pues ya así era, ¿no? Era muy tímida, muy callada, pero hablaba con alguien que no sabía que era Dios. También recuerdo que mi mamá me llevaba a las iglesias, pero pues yo no sabía que era una iglesia, ¿verdad? Aparte, ella, bueno, a lo mejor va a escuchar mi testimonio, pero ella me llevaba pues a veces a la iglesia, a distintas iglesias, pero yo no entendía que era una iglesia, ¿verdad? Y yo era muy niña y llegaba nada más y a veces me dormía porque pues no entendía a qué íbamos. Y pero a la edad de entre 8 o 9 años conocí a una vecina que llegó a vivir ahí. Ella se llama Suri y doy el nombre de ella porque yo sé que ella va a escuchar este testimonio y espero que ella siga los caminos de Dios, porque la semilla que ella depositó en mi corazón ha dado fruto hasta el día de hoy. Bueno, ella era maestra de una iglesia cristiana y recuerdo que ella me invitó a la escuela bíblica que se hace cada año, ¿verdad? Que se llama Club Vacacional, pero a mí me gustaba ir porque pues me daban dulces, porque pues me ganaba el premio de mejor comportamiento, ¿verdad? Y a mí me gustaba ir y participar en eso, pero también yo no comprendía que ella era maestra dominical y al final nos quedábamos las dos juntas y me quedaba yo a ayudarle a terminar las manualidades de los niños y yo decía, pero ¿para qué se queda ella hasta el final haciendo esto, no? Pero bueno, ya me quedaba yo con ella, le ayudaba y me gustaba quedarme con ella. Y también pues eso lo hacíamos a escondidas, mi mamá me dejaba ir a escondidas porque a mi papá no le gustaba que a nosotros nos hablaran de Jesucristo, no le gustaba que fuéramos a una iglesia cristiana, o sea, porque él era católico y él quería que nosotros estuviéramos en esa iglesia, ¿no?, del catolicismo. Y pues él se enojaba mucho si él se enteraba que pues yo iba a una iglesia o mi mamá o que alguien nos había ido a compartir a casa y pues lo hacíamos de escondidas, ¿no? Pero pues yo sí tenía un poco de temor, pero a mí como me gustaba mucho ir, pues no me importaba y yo me iba con esa vecina. Entonces pues ya pasó ese tiempo
y pasó pues a lo mejor como 2 años y pues nos tuvimos que cambiar de casa a un lugar muy cerca de aquí, ¿verdad? Aquí a la vuelta de la esquina, que es el Ajusco. Me fui a vivir hasta allá y pues ahí pues ya de alguna manera pues me aparté, ya no fui a ninguna iglesia. En esa etapa pues yo recuerdo que pues fui muy feliz porque pues habían animalitos, ¿verdad? A mí me gustaba cuidarlos, era un lugar muy solo, y pues me gustaba, ¿no? Al principio sí sentí dolor de dejar el lugar donde antes vivía, pero pues ya no, pues ya vivía yo ahí y a la edad de 12 años mi papá falleció y recuerdo mucho ese día porque ese día él volvió a tomar cuando él me había prometido que ya no lo iba a volver a hacer. Entonces yo ese día me sentía muy enojada con él porque yo dije, una vez más me prometió algo que no volvió a cumplir. Entonces yo recuerdo que ese día en la noche lo vi como se empezó a desvanecer, pero yo pensé que era porque él estaba borracho y yo dije, ay, ahora ya se está cayendo de borracho, ¿no? Así en mi pensamiento. Pero pues yo no sabía que ese día él en la noche pues iba a fallecer, ¿no? Y pues eso causó mucho dolor en mi corazón después con el tiempo, porque pues sí, la falta de mi padre pues era doloroso. En ese momento yo sentí que mi familia pues ya cada quien estaba por su lado, ¿no? Que mi mamá pues en sus situaciones o en sus preocupaciones o quizá como dolor como viuda, ¿verdad? Y mis hermanos pues también, unos en sus estudios, unos en el trabajo, ¿verdad? Como que todos ya se empezaron a dispersar y tomar cada quien pues ahora sí que su camino, ¿verdad? Y yo en ese momento pues me sentí pues como sola, pues yo decía pues no tengo, o sea, como un refugio de mi mamá o de mis hermanos, o platicaran conmigo, o que me abrazaran, ¿verdad? En ese dolor que yo sentía en ese momento. Porque aunque pues ahora sí que sean como sean nuestros padres, son nuestros padres y los amamos, ¿verdad? Y ya había ese dolor. Y recuerdo que yo a esa edad, a los 12 años, yo comencé a tomar, comencé a fumar, porque pues ese dolor a lo mejor yo buscaba cómo pues quitarlo, no según yo, pero con el tiempo ahora sé que eso es una maldición generacional, ¿verdad? Que si mi papá fue alcohólico, pues yo tomé pues de alguna manera esa maldición generacional y desde niña, desde los 12 años comencé a hacerlo. Comencé a tomar, comencé a fumar, comencé a estar en la calle con mis amigos, pues no sé, ya en los estudios pues ya no le daba mucha importancia. En la secundaria, bueno, ya pasé ese tiempo, lo pasé así, empecé a caer como en una de pues tristeza o depresión. Y yo hasta llegué al punto de, también una vez recuerdo que yo le dije a Satanás, ¿verdad? Yo le dije, pues creo que yo no le intereso a nadie y yo te quiero pues dar mi alma, ¿no? Entonces, pues yo como que tenía tendencia a eso, a que quería empezar a buscar las cosas del enemigo, ¿verdad? A empezar a querer, deseaba yo en mi corazón buscar la brujería, la hechicería, pero pues nunca se me dio la oportunidad, ¿no? Como que yo sé ahora que Dios fue el que cerraba las puertas, ¿verdad? Porque yo quería meterme como a esas ondas, pero Él no lo permitió. Y pues yo me acuerdo que a la edad de 15 años, de entre los 12 a los 15, pues así fue mi vida, ¿no? Tomaba, fumaba, estaba triste. Había veces que, pues yo sé, ¿no? Que a lo mejor hay adolescentes o jóvenes que lo han llegado a hacer. Yo me cortaba también, porque, pues no sé ni siquiera por qué lo hacía, pero yo agarraba, me cortaba mi piel, y a la edad de 15 años yo sentía algo en mi corazón que ya no podía, que yo sentía que si yo seguía así, algo fuerte iba a venir a mi vida y me iba a pasar algo feo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que ese día yo estaba sola en mi casa y comencé a llorar mucho, mucho, mucho.
y me acuerdo que nuevamente llegó esa niña pequeña que volteaba al cielo y comenzaba a hablar con alguien. Y lo volví a hacer a esa edad de los 15 años. Me acuerdo que volteé al cielo y le dije a Dios, por favor, ayúdame, pone a alguien en mi camino que sea como una persona que les dice, llegó un ángel a mi vida, ¿no? Porque les llaman así porque le ayudó a alguien, ¿no? Entonces yo le decía, manda un ángel a mi vida, una persona que me ayude en esta situación porque ya no puedo, porque yo siento que un día sí me voy a quitar la vida. Y así no estaba yo en mi etapa de adolescencia. Y pues Dios, como a una semana o 2 semanas, Él respondió ese clamor, ¿verdad? Porque ahora yo sé que ese día yo estaba clamando y estaba orando a Él. Y Él respondió, y nuevamente regresé al lugar donde yo vivía, porque ahí estaba mi hermana, y nos invitaron nuevamente a la iglesia, que entre los 9 y 10 años me habían invitado a mí, pero ahora para invitar a mis sobrinos, porque en ese tiempo pues mis sobrinos ya habían crecido. Entonces nos volvieron a invitar a ese club vacacional, y mi hermana me dijo, ¿cómo ves, vamos o nos quedamos en la casa? Y yo le dije, pues no perdemos nada con él. Y le dije, pues yo recuerdo que cuando yo iba, pues me gustaba mucho. Y le dije, pues si quieres vamos, te acompaño. Y ya comenzamos a ir a esa iglesia. Y pues recuerdo que yo comencé a ir los días sábados con los jóvenes. Entonces a mí me gustaba mucho ir los días sábados con los jóvenes, pero como que yo todavía en ese entonces, como que todavía yo no captaba que eran los cultos y todo esto, ¿no? O sea, no entendía, ¿no? Apenas empezaba. Y ya con el tiempo comencé a ir los domingos, y pues ahí fue cuando Dios como que empezó a restaurarme, que yo tuve un encuentro con Dios. Y recuerdo mucho la canción de la niña de tus ojos, la de me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio. Me acuerdo mucho de esa porque en el club vacacional la pusieron, y yo recuerdo que yo alcé mis manos y comencé a llorar porque sentí la presencia de Dios. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, qué era lo que yo estaba sintiendo, pero ahora sé que es la presencia de Dios que yo estaba sintiendo, que Él me empezó a limpiar en ese momento, empezó a fortalecer mi vida, mi corazón, me empezó a restaurar, ¿verdad? Y yo a los pocos meses cambié mi vida, dejé de tomar. Yo recuerdo que más o menos como entre los 3-4 meses empecé así a cambiar mi vida, pero no era porque alguien dijera tienes que cambiar esto, o había veces que sí, lo que no entendía pues sí me explicaban, pero por ejemplo el dejar de tomar yo lo hice porque ya, o sea, ya eso ya no me saciaba, el dejar de fumar, ya no le encontraba como que un chiste, ¿verdad?, a mi vida hacer eso. Y pues me enfoqué a la iglesia, y poco a poco empecé a despojarme de ciertas cosas, de la música. También recuerdo que cuando iba al culto de jóvenes, recuerdo mucho de un suéter rojo que yo tenía, que era como un corazón, y yo no me había dado cuenta que eran 2 calaveras, hasta que un joven me dijo, ¿ya te diste cuenta de tu suéter que es un corazón? Y le dije, sí. Y dice, y son 2 calaveras, y le dije, sí, cierto, no me había dado cuenta. Entonces hasta como que el enemigo a veces, o cuando estamos separados de Dios, no vemos a veces las cosas que están ahí cerca de nosotros, ¿no? Y así es en lo espiritual, también hay tantas cosas que están a nuestro alrededor que no vemos, aunque estén así tan cerca de nosotros y palpable, no lo podemos ver hasta que Dios abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, y ya podemos ver las cosas claras, ¿no? Porque hay muchas cosas que no entendemos cuando estamos apartados de Dios. Y así empecé, y me acuerdo que cuando me bauticé, pues también fue algo muy hermoso, ¿verdad? Y comencé después a servir. Me acuerdo mucho que la pastora me dijo, quiero decirte que yo estuve orando a Dios, y me dijo que tú sirvieras, que si querías servir en el ministerio infantil. Y le dije sí, y oré y acepté, ¿verdad? ¿Y por qué acepté? Porque pues desde que yo era niña pues recordé a esa maestra a la cual ya se me había olvidado, la verdad, en ese tiempo, pero después cuando eso me dijo en ese momento la pastora, recordé esos días donde esa hermana me llevaba. Yo dije, entonces ella era una maestra del ministerio infantil.
y oré y puso Dios en mi corazón que yo comenzara en ese ministerio. Y así pasó pues un tiempo donde pues yo estaba muy metida con Dios en la adoración. A mí no me gustaba faltar a la iglesia, a mí me gustaba adorar, a mí no me importaba quién me veía. Yo alzaba mis manos y la adoraba, danzaba, a mí me encantaba hacer eso. Pero bueno, llegó un momento en mi vida que, esto antes de decirlo, pues lo pensé en comentárselo o compartírselo, es verdad, porque a lo mejor es una situación que a lo mejor no muchos van a entender y espero que otros sí lo entiendan, pero también si no lo digo, pues me sentiría como que eso lo estoy haciendo a un lado, pero ese proceso en mi vida a mí me sirvió mucho y yo creo que ese proceso es el que ahora me mantiene a mí pues nuevamente de pie. Pasó ciertas situaciones en mi vida que caí nuevamente en volver a tomar. Volví otra vez al pasado, a lo que yo ya había dejado por Dios, comencé a hacerlo. Pero ¿sabes por qué pasó esto? Porque yo dejé de tener una comunión con Dios, porque yo dejé quizá de perdonar a las personas, porque yo dejé de amar ese perdón que Dios me había dado porque yo era pecadora. Porque yo dejé de valorar esa salvación, porque dejé de valorar el sacrificio en la cruz del Calvario que Él hizo por mí. Y todas estas cosas yo las dejé y me enfoqué en mí, en mi dolor, en lo que yo estaba pasando, en mis tristezas, y nuevamente caí en una depresión porque por todas mis acciones que trajeron consecuencias a mi vida, trajeron consecuencias en mis estudios, con mi familia, con los que se decían ser mis amigos, que después descubrí que muchos de ellos no eran mis amigos. Entonces empecé yo a caer nuevamente en una depresión. Yo no me había dado cuenta que yo tenía tendencias a caer a la depresión. Entonces nuevamente caí a la depresión y otra vez empecé a tomar. Sí iba a la iglesia. Ahora yo sé que estaba dando un mal testimonio a mucha gente. Iba a la iglesia y pues sí cantaba, pero mi corazón estaba apartado de Dios. En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bueno, nuevamente lo voy a buscar en la Biblia para que vean que aquí está. En Isaías 29:13. Nuevamente lo leo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿verdad? Entonces yo nada más ya iba a la iglesia por ir, porque a lo mejor yo ya me había acostumbrado a que tenía que ir a la iglesia, a que tenía que ir a alabarle, a cantarle, ¿verdad? Pero mi vida ya había cambiado nuevamente, o había sido otra vez la misma persona anterior de antes de conocer a Jesucristo, ¿verdad? Que otra vez comencé a tener odio en mi corazón, falta de perdón, se empezó a ensuciar nuevamente mi corazón. Pero llegó un día que, algo parecido que le pasó a mi esposo, ¿verdad? Porque él lo ha llegado a contar, que el pastor estaba en una predicación y yo recuerdo que ese día estaba así como que muy cansada, sentía mi cuerpo muy pesado, como con sueño, y entre todo lo que escuchaba que decía el pastor y entre que escuchaba más bien, porque de repente nada más así como que bla, 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 ¿no? Y ya ni siquiera le ponía yo atención al pastor de que yo estaba lejos de Dios. Y recuerdo mucho que solamente escuché que él decía, que él dijo, ¿y tú eres carga o eres bendición para los pastores? Y entonces como que desperté y nuevamente como que reaccioné. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Dije, creo que estoy siendo carga para los pastores en vez de ser bendición. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Nada más estoy sentada en un lugar ocupándolo, nada más llevando una doble vida,
sin dar fruto, y sí vino todo eso a mi cabeza, a mi corazón, y yo dije, ya basta, es tiempo de nuevamente retomar el camino, ¿verdad? Yo para ese entonces, pues quizá yo ya había fallado a muchas personas, a mi mamá, ¿verdad? Bueno, también me faltó mencionar que antes de conocer a Cristo también pasé un proceso con mi mamá, de que yo le tomé mucho odio, mucho rencor, y yo la provocaba a que ella se enojara, yo la provocaba a que ella, yo quería que hasta ella se enojara y me pegara, pero la verdad es que nunca me pegó. Ella tuvo mucha paciencia conmigo, pero yo agarraba y yo la empujaba, yo le decía muchas cosas hirientes a mi mamá. Pero en el proceso de que yo conocí a Jesucristo, también Dios me hablaba y yo le decía, es que ella es la mamá, ella se tiene que acercar a mí, ella es la mamá, ella es la que me tiene que abrazar, ella es la mamá, ella es la que me tiene que decir que me ama, porque yo lo tengo que hacer, porque Dios un día me dijo, ella es tu madre y tú la tienes que honrar. Y yo decía, pero ¿por qué si ella también me ha lastimado y ella me tiene que pedir perdón a mí? Pero Dios empezó a trabajar en mi corazón y llegó un momento en que yo llegaba con mi mamá y le decía, mira mamá, te traje una rosa, mira mamá, te traje una carta, porque mi mamá no es mucho de abrazar y ser cariñosa. Y yo empecé a hacerlo con ella y hasta el día de hoy yo puedo darme cuenta que esas acciones restauraron el corazón de mi mamá también. Y restauró nuestra relación, Dios restauró nuestra relación de madre a hija, ¿verdad? Y de hija a madre. Bueno, en el proceso que yo me desenfoqué un poco de las cosas de Dios, en ese tiempo les digo, a lo mejor yo lastimé a muchas personas con mi mal testimonio, ¿verdad? Y habían siempre hermanos detrás de mí, orando por mí, exhortándome, aconsejándome y guiándome, ¿verdad? Y uno de esos hermanos un día me dijo, Laura, esta es la última vez que te digo que vuelvas a retomar los caminos de Dios, porque si no va a haber un día que Dios ya no va a hablar, Dios se va a apartar de ti. Y yo como que no lo creía, ¿verdad? Como que no lo quería escuchar, no sé, no lo tomaba mucho en cuenta. Pero un día Dios volvió a tocar mi corazón y me acuerdo que en mi cuarto yo estaba ahí y me acuerdo que yo me humillé delante de Dios, que nuevamente yo puse mi rostro en el piso y volví a clamarle y le dije, quiero sentir tu presencia, Dios, porque por mucho tiempo dejé de sentir a Dios, por mucho tiempo Él me dejó de hablar, por mucho tiempo yo me guiaba en lo que yo pensaba, en lo que yo quería, no lo que Él decía. Y yo le decía, extraño tu presencia, Dios. Y me acuerdo mucho que yo gritaba y le decía, por favor, Dios, vuelve a mí, vuelve a tocar mi corazón, vuelve a tocar mi vida, quita este corazón endurecido. Y Él lo volvió a hacer, hermanos. Por eso hoy yo estoy aquí y lloro, porque Él me sacó y me salvó de muchas cosas en ese tiempo que yo estaba mal, porque Él me salvó muchas veces quizá de la muerte o de otras situaciones difíciles que yo pude haber vivido, pero Él tuvo misericordia de mí. Aún a pesar de mi rebeldía y de que yo me aparté de Él, Él tuvo misericordia. Y cuando yo hice eso de humillarme, fue un proceso largo, pero Él volvió a levantar mi cabeza. Y lo menciono por aquel hermano o hermana que quizás se ha alejado de Dios y que por vergüenza no ha querido regresar a la iglesia, que por vergüenza o temor a lo que digan de ti no has querido volver a retomar el camino. Por eso lo digo y lo menciono, porque sí me da un poco de pena decir que tuve un mal testimonio, pero también tengo gozo en mi corazón de decir que de ese lugar que muchos no se vuelven a levantar, Dios me volvió a levantar, que por eso estoy nuevamente en sus caminos, porque Él no me dejó, porque esos hermanos que estuvieron orando por mí, Dios escuchó sus oraciones. Y pues Él me ha regalado tantas cosas hasta el día de hoy.
Y bueno, cuando yo recuerdo todas estas cosas, de todas las personas que estuvieron detrás de mí, aunque yo me sentía sola, el principal era Dios el que estaba conmigo. Pero cuando yo recuerdo esas oraciones o esas palabras de consejo, de exhortación, me acuerdo de este texto de Proverbios 17:17, que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y muchos de ellos estuvieron conmigo y les doy gracias por eso, porque nunca me dejaron, hermanos. Y también le doy gracias a Dios porque también Él nuevamente me volvió a regalar tantas cosas, y entre esas cosas es que me regaló una familia, ¿verdad? El día de hoy puedo decir que tengo un esposo que como matrimonio pues vamos esforzándonos con la ayuda de Dios, pero es un varón que realmente ama a Dios, que también le doy gracias a Dios por la vida de Natán y de Obed, porque me han sabido ser pacientes conmigo, porque pues obviamente ahora yo, así como Dios me adoptó a mí, pues yo he adoptado también a esta familia y ellos a mí. Y les doy gracias a Dios también por sus vidas, porque hemos aprendido durante este tiempo, ¿verdad?, a sernos pacientes, pues a amarnos, a aprender quizá que cosas no nos agradan, que sí, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por esta familia que Él me dio, porque mucho tiempo yo estuve sola, iba sola a la iglesia, me paraba temprano sola, el camino que recorría, que era largo, era sola, y mucho tiempo dije: ¿hasta cuándo voy a estar sola? Pero Él me decía: yo estoy contigo, tú no estás sola, solamente sé paciente a los tiempos. Y ahora puedo decir que tengo una hermosa familia, y pues le doy gracias a Dios por eso. Y bueno, ahora sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y pues así como un día me compartieron a mí, es lo que ahora nosotros hacemos: compartimos de Jesucristo a las personas. Como le decía apenas, a veces a lo mejor las personas piensan que es porque los queremos obligar a que estén en una religión, pero no es por eso, es porque nosotros encontramos ese camino, la verdad, y encontramos vida en Él, porque cuando estamos lejos de Él estamos muertos y no nos damos cuenta. Pensamos que el estar en las fiestas, tomando, en adicciones o en otras cosas, eso nos da alegría y que ya estamos disfrutando la vida, pero realmente no. Cuando llegamos a Jesucristo es cuando realmente disfrutamos la vida, y por eso nosotros les compartimos de Jesucristo a las personas. Y yo sé que muchos de las personas pues no quieren, ¿verdad?, saber de Jesucristo. Y el día que yo conocí de Jesucristo me dijeron que Él me amaba, y yo decía: ¿cómo Él me puede amar a pesar de todos mis errores, mis fallas, a pesar de que yo he sido grosera, a pesar de que yo he sido rebelde? Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me dijeron: pero Dios te ama, pero hay algo que te aparta de Él. ¿Sabes qué es? Y yo decía: no, eso es el pecado. ¿Sabes qué es el pecado? Decir, no sé, groserías, mentiras, dañar a las personas. Eso es pecado y eso te aparta de Jesucristo. Y dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces decían: pero hay alguien que te puede acercar a Dios, ¿verdad?, que puede quitar ese pecado para que tú puedas acercarte a Dios y que Él pueda escuchar tus oraciones, que Él pueda entrar a tu corazón, ¿verdad? Y ese alguien es Jesucristo. Y en Juan 14:6 dice: porque Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces decían también que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Jesucristo a través de una oración, ¿verdad? Y dicen que, me decían que Él estaba a la puerta. Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
y decían, ¿tú quieres abrir tu corazón a Jesucristo? ¿Ya hiciste esa oración de fe? Y yo decía, no recuerdo haberla hecho, y me acuerdo mucho de esa hermana Landy, gracias por su vida, y pues hizo la oración de fe, ¿verdad? Y yo en esta noche la voy a hacer contigo si tú la quieres hacer, para recibir a Jesucristo en tu corazón, amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y hazlo con fe, sabiendo que Jesucristo, que Dios te está escuchando. Y así como esta parábola que leí al principio, cuando Él haya una oveja, hay una fiesta en el cielo, amén. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi vida. En esta noche yo te pido perdón por todo pecado. Te pido que tú me perdones por esas fallas, esos errores que yo he tenido, por el pecado que he dejado entrar a mi vida. Y hoy abro mi corazón a ti para que tú entres a él. Te pido que tú habites en mi corazón y que todas las cosas viejas que queden en el pasado y que hagas en mí un hombre nuevo, una mujer nueva. Que todas esas cosas que he cargado en el pasado, tú las tomes y que hagas un nuevo hombre en mí, una nueva mujer. Padre Celestial, te dejo entrar en mi corazón en este día para que tú gobiernes en él y te acepto como Señor y como Salvador de mi vida. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo así una vez hice una oración como esta, así como todas las personas que están en una iglesia, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido la gran misericordia de Dios en nuestras vidas. Y en este día, pues yo le doy gracias a Dios porque Él me ha mantenido hasta el día de hoy de pie. Porque si fuera por mí, yo ya hubiera, no sé, quizá estado en un hospital, en un panteón o en otras situaciones, quizá en una cárcel. Si yo hubiera seguido así con mi rebeldía como yo era, hubiera caído quizá en una de esas áreas, pero Dios me salvó de todo esto y Él me permite ahora pues compartirles de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Una disculpa por llorar todo el tiempo, ¿verdad? Pero es porque tengo agradecimiento a Dios y por todo lo increíble que Él ha sido conmigo, que no puedo creer que Él sea tan bueno conmigo hasta el día de hoy, ¿verdad? Que es algo maravilloso para mí y por eso es que he llorado tanto, perdón. Y así vamos a hacer oración por las peticiones, por la vida de Natal, que pide oración por su papá, por mi esposo, por su salud, por la economía de México, la hermana Ana y su familia, por Brenda, que pide oración por Iker, porque fue su cumpleaños ayer, felicidades Iker, y por su mamá, por la salud de ella, por la hermana Yadira, oración por su hijo Abraham y su vida espiritual, la hermana Jessica, saludos a los hermanos, los extrañamos, oración por la familia, la salud del pastor, por mi hermana Carmen y la familia Jiménez. Ana Luisa pide oración por el pastor, por su salud, por la hermana Dulce, por la hermana Carmen Ramírez y familia y por toda la iglesia. La hermana Maribel Razo pide oración por su sobrina Anaí y también por su salud de la hermana Maribel. Dani Martínez pide oración por su papá Gerardo Martínez, por su salud, por sus abuelos. Felicitas Meriton por su salud y por mi tío Carmelo y por toda la familia. Gracias y Dios les bendiga. Ana Luisa nuevamente pide oración también por una familia de sus amigos que fueron golpeados terriblemente y están muy mal, por Leticia y Patricia Ramírez. Gracias y saludos por Cristina Torres. Bendiciones, hermanos. Pide oración por su familia y por Jucabet Dulce. Saludos, pide oración por su familia, por su salud. La hermana Susana Díaz. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo, pido oración por los enfermos, por nuestro pastor Ricardo y nuestra hermana Carmen. Antonio Castillo pide oración por su tía Gloria Reyes y su hijo César Barrera
que salgan bien del COVID-19 y por fortaleza en la familia, porque falleció su tío Rogelio. Gonzalo, Dios bendiga a nuestro pastor por su pronta recuperación y por la situación que estamos pasando. Sigamos confiando en el Señor, Él tiene el control de toda situación. Hugo Sánchez Hernández, buenas noches hermanos, pido oración por la hermana Yuri, Edith ¿qué? Así nomás. Edith Ramón García pide oración por su esposo Gerardo Martínez, que Dios quite todo virus, todo miedo, que toque su cuerpo y le dé fortaleza para que pueda luchar contra toda enfermedad, que el Señor trate con él, y pide oración por sus suegros y por Carmelo Pérez, por su hermano Jonathan Alvarado, y porque el Señor sane su tierra, perdone a su pueblo y que tenga misericordia. Bendiciones, pastores. Por la hermana Catita pide oración por la familia pastoral, principalmente por la salud del pastor. Y Irma pide oración por Miguel Ángel. Gracias. Amén. Y vienen otros más. Obed pide oración por Jonathan, por su vida espiritual y por la de él. Amén. Vamos a hacer esta oración por las peticiones. Pues sabemos que Dios responde a las oraciones, ¿verdad? A la oración del justo, aquel que ora con fe, pues Dios escucha cada una de estas oraciones y Él va a responder a su tiempo. Pide oración Georgis por su salud y sus padres, por su familia, que se recupere pronto. Amén. Entonces vamos a hacer esta oración por cada uno de nuestros hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han puesto estas peticiones, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Señor Jesús, de Natán, Padre Celestial, Señor, y por cada uno de los hermanos que han pedido, Señor, por la salud del pastor, Señor Jesús. Padre Celestial, sabemos, Señor, que tú eres sosteniendo, Señor, su cuerpo, su salud. Padre Celestial, que tú extiendes, Señor, tu mano de sanidad y de poder, Señor, y aún, Señor, también sobre cada uno de los enfermos, Señor Jesús. Padre Celestial, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, visitándolos, Señor, en sus hogares, Padre. Visita la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, de los familiares que están pasando por alguna enfermedad, Señor, ya sea por el virus, Señor, o por alguna otra situación que ellos estén viviendo, Señor. Padre Celestial, que ellos puedan ver, Señor, tu mano de poder, Señor, de autoridad sobre sus vidas, Señor, pero que también ellos tengan fe, Señor. Padre Celestial, que bendito Dios, ellos clamen a ti también, Señor, creyendo, Padre, que tú les puedes sanar y fortalecer, Padre Celestial, Señor, y que sea la voluntad, Señor, tuya sobre cada uno de ellos, Padre. Te pedimos por la vida de la hermana Carmen, Señor, que también hasta este día, Señor, tú la has sostenido, Señor, Padre Celestial, Señor, que ella ha sido una mujer fiel, Señor, que ha permanecido en ti, Padre Celestial, que ha confiado en ti, Señor, una mujer de fe, una mujer de esperanza, una mujer que permanece, Señor Jesús. Gracias por su vida y te pedimos por la vida de su esposo, de sus hijas, bendito Dios, Señor. Toma la vida de Brenda, Señor Jesús, toma la vida de Iker, Señor, por este año más de vida que le permite, Señor, por la vida de su mamá, Señor. Toma la vida de Yadira, Señor, sus hijos, la vida de Jessica, Señor. Toma la vida, Padre Celestial, de sus hijos, su esposo, Señor, Padre Celestial, Señor. También te pide por la hermana Carmen, Señor. Toma la vida de la hermana Ana Luisa, Señor Jesús, Padre, que pide oración por el pastor, Señor, por su salud, Padre, por su hermana Dulce, por la hermana Carmen, Señor Jesús, por sus vecinas. Te pedimos, Señor, por cada una de ellas, Señor Jesús, que también, Señor, tú las fortalezcas en este tiempo, en esta situación que ellas vivieron, Señor, Padre Celestial, Señor, pero que sobre todo ellas abran su corazón a ti, Padre.
Oramos, Señor, por la vida de la hermana Maribel, Señor Jesús, Padre, que pide por Anaí, su sobrina, Señor, Padre Celestial, por su salud, bendito Cordero, la ponemos en tus preciosas manos, Señor, por la vida de Dani, Señor Jesús Martínez, te pedimos, Señor, por su papá, Señor Jesús, por la vida de nuestro hermano Gerardo, Señor, que tú tomes su cuerpo, su salud, Señor Jesús, Padre Celestial, Señor, que tú muestres, Señor, tu misericordia, Señor, en su vida, en su familia, Padre. Toma la vida de Felicita, Señor, Padre Celestial, de Meliton, Señor Jesús, por su salud, Padre Celestial, por la vida de nuestro hermano Carmelo, Señor Jesús, toma, Señor, su pie, Padre Celestial, Señor, que tú le des una recuperación pronta, Señor, una sanidad, Padre Celestial, y fortaleza, Señor, a su cuerpo, bendito Dios, Señor, toma, Padre, la vida de la hermana Cristina, Señor Jesús, toma la vida de sus hermanos, Señor, de su familia, de Jocabel, Padre Celestial, su matrimonio, Señor, toma la vida de la hermana Dulce, Señor, Padre Celestial, toma su familia, su esposo, sus hijos, Señor, toma la vida de la hermana Susana, Señor, Padre Celestial, toma, Señor, a su familia, Señor Jesús, toma, Señor, a sus nietos, bendito Dios, a todos los enfermos, Padre, la vida de Antonio, Señor, que te pide oración, Señor, por sus tíos, Señor, por su tía Gloria, por César, Señor Jesús, toma, Señor, Padre, cada uno de ellos, Señor, que salgan, Señor, de esta enfermedad, Señor, de este virus, Padre, te pedimos, Señor, fortaleza, Señor Jesús, por la causa, Señor, del fallecimiento del Señor Rogelio, Señor Jesús, que tú traigas fortaleza en sus corazones, Señor, que han tenido esta pérdida, Señor Jesús, Padre, que en ti puedan encontrar, Señor, refugio, Señor Jesús, Padre, y sanidad en sus corazones, Señor, toma la vida del hermano Gonzalo, Señor, Padre Celestial, Señor, por la situación, Señor, que todos estamos viviendo, Señor, que Dios, Señor, tú tomes el control, Padre, de toda situación económica, enfermedad en la familia, que haya restauración en las familias, bendito Dios, Señor, Padre Celestial, toma la vida de Hugo, Señor Jesús, Padre Celestial, por la vida de Yuri, bendito Dios, Señor, toma toda situación que esta hermana esté viviendo, pasando, Señor, toma la vida de Edith, Señor Jesús, Padre Celestial, por cada una de las peticiones que ella pide, Señor, por su esposo Gerardo, Señor, por sus abuelos, sus suegros, Señor, Padre Celestial, por la vida del hermano Jonathan, Señor, que tú traigas restauración a su matrimonio, Señor, Padre Celestial, Señor, restauración, Señor, en cada área de su vida, Señor Jesús, que Él deposite su confianza en ti, Señor, Padre Celestial, Señor, oramos por la vida de la hermana Catita, Señor, Padre Celestial, que te pide por la familia pastoral, Señor, por la vida de Irma, Señor, que pide por Miguel Ángel, Señor, toca la vida de este varón, su corazón, Señor, que seas tú ministrando, Señor, cada vida, bendito Dios, Señor, cada persona, Señor, que ha mirado, Señor, esta transmisión, Señor, que tiene una necesidad, Padre, toma, Señor, cada área de su vida, Señor, y que conozcan, Señor, que tú eres un Dios poderoso, Señor Jesús, un Dios real, Señor, gracias, bendito Cordero, Señor, visita sus vidas, Señor, que ellos abran su corazón a ti, Señor, que abran su hogar a ti, bendito Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y así le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, hermanos, que Dios les bendiga, que ustedes sigan confiando en Jesucristo, ¿verdad? Si están en un tipo de enfermedad, en un tiempo difícil de economía, pues que Él los sostiene, amén. Dios les bendiga, hermanos.